Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de 3D Studio Max. La idea de este video es hacer una introducción general al programa, hablar un poco sobre la interfaz del mismo y las principales herramientas o las más fundamentales que nos brinda para poder crear, manipular y desplazarnos dentro del programa. Vamos a arrancar con su interfaz. Lo que podemos ver es que la principal porción de la pantalla la ocupan estas cuatro ventanas que nosotros denominamos viewports. Va a haber tres vistas ortogonales, front, top y left, y una perspectiva. A la izquierda vamos a encontrar unos menús, que este es el que se denomina Scene Explorer. Más adelante lo vamos a entender bien para qué sirve. Arriba vamos a encontrar muchas herramientas y no vamos a ir una por una porque no tiene sentido, no se va a entender bien para qué es, y a medida que las necesitemos las vamos a ir nombrando. A la derecha vamos a ver un panel, que este va a ser el principal en conjunto con los viewports que vamos a estar utilizando. Van a encontrar la pestaña Create, Modify y demás. Estas dos primeras van a ser las principales. Nos van a permitir crear objetos y modificar lo que hagamos. En la parte de abajo hay una sección que está principalmente destinada al momento de animar, aunque en esta parte vamos a ver una información importante, ¿sí? Que nos dice X, Y Z, que también más adelante vamos a nombrar. Bien, vamos a crear algo dentro del programa. Para crear algo nos vamos a estas pestañas, ¿sí? Que dice Create. Fíjense, algo importante es que cuando no saben bien para qué sirve cada icono, el Max lo que nos ofrece es que cuando hacen hover con el mouse sobre alguno de los iconos, les aparece el nombre, ¿sí? Nos dice Create, y si me posiciono sobre acá, sobre este icono, me dice geometría. Voy a seleccionar este botón que dice Teapot para crear una tetera, ¿sí? Pueden seleccionar los que quieran. Yo voy a crear una tetera y voy a hacer un clic en la perspectiva, ¿sí? Hago un clic, mantengo arrastrado, suelto, y de esta manera el programa determina la geometría, ¿sí? Con el clic voy a determinar la posición, y cuando mantengo arrastrado lo que determino es el tamaño del objeto. Suelto y queda determinada la segunda geometría. Fíjense que sigue pasando esto, ¿no? Estoy haciendo clics, suelto y arrastro y sigo creando teteras. Esto es porque sigue activa la herramienta. Fíjense que acá está en azul. Para cortar con esta herramienta, lo que tienen que hacer es clic derecho. Cuando hago clic derecho, la herramienta ya no está en azul, y cuando hago clics no crea más. Algo importante al momento de tener en cuenta durante la creación de los objetos es que va a depender cómo se crean dependiendo de dónde hagan el clic para crearlo, ¿sí? Voy a seleccionar de nuevo tetera, y si esta vez hago un clic en la vista front, la posición en la que se va a crear la tetera va a ser distinta de la que venía haciendo. Cuando lo hago en la perspectiva, va a intentar el programa dejar apoyado ese objeto en el suelo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, mientras que acá lo va a crear como si fuese en una pared, ¿sí? Clic derecho para terminar. Y una cuestión más al momento de crear es que la cantidad de clics que hagamos o que van a requerir el programa va a depender de la figura que elijamos. Si elijo box, me va a pedir una cierta cantidad de clics, ¿sí? Primero me va a decir un clic, mantengo arrastrado, suelto, esto es para determinar su base, y después un clic más, ¿sí? No tengo arrastrado, sino que estoy esperando a darle un clic para determinar la altura, ¿sí? Eso lo van a ir entendiendo de manera intuitiva dentro del programa. Clic derecho para terminar. Ya que tenemos creado algo, vamos a mostrar sus propiedades o cómo podemos modificar eso que creamos. Ahí seleccioné una tetera haciéndole clic y me doy cuenta que está seleccionada porque la veo en blanco. Y voy a hacer clic en esta pestaña, ¿sí? Que dice Modify. En Modify nos va a aparecer las propiedades del objeto creado. Arriba nos dice el nombre, el color en que está representado. Acá va a haber un listado de modificadores que más adelante en otros videos vamos a explicar.
Y acá nos aparecen los parámetros básicos de esa tetera. Vamos a ver que dice radio y segmentos. El radio lo puedo cambiar poniéndole un valor. Voy a ponerle 30, enter. ¿Sí? O también una forma muy práctica y muy usual de modificar los parámetros dentro de Max es haciendo un clic sobre las flechitas, mantengo apretado, muevo el mouse para arriba y para abajo y así se modifica el parámetro. Para hacerlo de forma más suave, lo que podemos hacer es, antes de darle clic a las flechitas, presionamos la tecla Alt y ahora sí, cuando hacemos clic sobre las flechas, mantenemos arrastrado, este parámetro, este valor, ¿sí?, se va a modificar de forma más suave. Lo podemos dejar así o si queremos lo podemos redondear. Segmentos va a cambiar la definición de este mallado. Más adelante vamos a entender para qué sirve alterar este valor. Bien, ya vimos cómo se crea y cómo se modifica lo que creamos. Voy a mencionar algo que al principio tal vez no se entendió muy bien. Acá a la izquierda está esta sección que dice Scene Explorer. Ahora que tenemos objetos creados vamos a entender un poco mejor su función. Nos dice Box, Teapot, Teapot 2 y demás, ¿sí? El nombre de cada objeto lo asigna Max automáticamente, ¿sí? Nosotros se los vamos a poder cambiar. Por ejemplo, ahí seleccioné uno y en la pestaña Modify le puedo poner objeto, ¿sí?, como otro nombre. Es importante que, si bien acá yo puse objeto, que sean específicos al momento de crear para mantener ordenada la escena, ¿sí?, y entender un poco mejor cómo está compuesta. No solamente nos va a aparecer listado los objetos, ¿sí?, y con un clic lo vamos a poder seleccionar, sino que también los vamos a poder ocultar si lo necesitamos y frizar, ¿sí? Al frizarlo, lo que nos va a permitir el programa es evitar que lo transformemos, ¿sí?, mientras que con los otros objetos que no estén frizados los vamos a poder seguir manipulando. Si bien este menú es importante al momento de estar creando, nos ocupa una gran porción de la pantalla, ¿sí? Y lo que podemos hacer es sacarlo. Para sacarlo le damos clic sobre esta línea, ¿sí?, y destildamos la opción que dice Scene Explorer, ¿sí? Esto lo que va a hacer es nos da un poco más de espacio para los viewports y con esto podemos trabajar de manera un poco más cómoda. Bien, tenemos las 4 vistas, ¿sí? Dijimos front, top, left y perspective. Podemos ver que si hacemos hover sobre el nombre nos pone en amarillo y si hacemos clic nos va a aparecer los nombres de las vistas que podemos llegar a poner, ¿sí? Fíjense que nos dice top, bottom y demás. Yo puedo cambiar la vista que se encuentra en este recuadro. Lo voy a hacer para mostrarlo. Voy a poner front y lo voy a poder ver desde front. En teoría se ve igual, ¿sí?, a la que tenemos en la vista superior. Voy a volver a ponerlo en perspectiva, ¿sí?, para así estaba como en las opciones por default. No solo podemos cambiar los tipos de vista que tenemos en cada recuadro, sino que también lo que podemos hacer es maximizarlo si lo necesitamos. Voy a maximizar la vista perspectiva y esto se hace con la combinación de Alt más W. Si aprieto Alt y W se maximiza o minimiza la vista. Y la vista que se maximiza y minimiza va a depender de dónde tenga el mouse posicionado. Si yo tengo el mouse sobre la vista front, se va a maximizar la vista front, ¿sí? Si es la top, top. Voy a maximizar la perspectiva. Bien, una vez que tengan maximizada la perspectiva, les sugiero que hayan creado unos objetos, varios. Si no lo hicieron, háganlo, para que probemos lo siguiente. Como dijimos, podemos crear y modificar, pero hay 3 herramientas muy importantes dentro de un programa 3D, que son las que nos permiten desplazarnos dentro de la escena. La primera es la de hacer zoom, ¿sí? En algunos momentos vamos a querer acercarnos a los objetos y en otros alejarnos. Y esto se hace moviendo la ruedita para adelante o para atrás. Y donde tenga el cursor, esto si bien es una opción de configuración, por default
dependiendo de donde tenga el cursor, hacia ahí va a ser un zoom, ¿sí? Muevo hacia la caja y me alejo. Bien, podemos tener un zoom un poco más preciso si hacemos la combinación siguiente. Control, Alt y clic de la ruedita. Mantengo apretado todo ese conjunto de teclas. Muevo para adelante o para atrás el mouse, ¿sí? Y voy a ver que los pasos de zoom son mucho más finos, ¿sí? En caso de que lo necesiten, lo pueden utilizar. La siguiente herramienta que es súper útil al momento de desplazarse por la escena 3D es la que denominamos orbitar. Y orbitar se hace combinando la tecla Alt con el clic de la ruedita. Voy a presionar Alt, clic de la ruedita, los dos presionados al mismo tiempo. Muevo el mouse, ¿sí? Y voy a poder ver que la cámara que está enfocando, ¿sí? Cámara por decirle de alguna manera, ¿sí? El punto de vista rota en la escena, ¿sí? Bien. Y la tercera opción, en realidad la tercera herramienta que nos es útil al momento de desplazarnos es la de panear, ¿sí? Nosotros le decimos panear, viene de la herramienta pan, P-A-N. Esto se hace de la siguiente manera, haciendo clic en la ruedita, ¿sí? Sin ninguna otra tecla. Hago clic en la ruedita y voy a ver que la cámara se mueve, ¿sí? Se desplaza, pero no rota, ¿sí? A diferencia de orbitar. Entonces, mientras que estemos creando, es muy probable que necesitemos hacer zoom. Vamos a orbitar, vamos a hacer un poco más de zoom, orbito, paneo, ¿sí? Para poder ver en detalle los objetos que estuvimos creando. Una cuestión más importante al momento de desplazarse en una escena en 3D es que es muy usual que en los primeros pasos se pierdan, ¿sí? Van a empezar a orbitar, panear, hacer zoom, ¿sí? Y empieza a pasar esto. No saben cómo volver a lo que ustedes crearon, ¿sí? O cómo enfocar la cámara. El shortcut más útil en este momento es presionar la tecla Z. Si presionan la tecla Z, ¿sí? De zoom, lo que va a hacer el programa, si no tienen nada seleccionado, es tratar de enfocar todos los objetos que ustedes tienen creados, ¿sí? Va a poner un punto en el centro de todos los que... O sea, un punto en el centro promedio. Y nos va a también permitir orbitar alrededor de ellos sin ningún problema. También, si tienen seleccionado el objeto y le dan Z, va a ser zoom específicamente sobre ese objeto seleccionado, ¿sí? Y voy a poder orbitar y verlo de una manera un poco mejor. Bien, ya hablamos de cómo desplazarnos dentro del programa. Vamos a hacer un poco de mención a las opciones de visualización que tenemos. Voy a hacer Alt W para minimizar y vamos a ver de nuevo estas cuatro vistas, ¿sí? Fíjense que, como dijimos, acá arriba va a aparecer el nombre de la vista, pero también acá nos va a decir cómo está siendo visualizada. Y si lo notan, estas tres están siendo visualizadas de una manera y esta de otra. A este tipo de visualización que vemos en las vistas ortogonales le denominamos wireframe, ¿sí? Lo pueden ver acá. Y a esta otra le decimos shaded, sombreado, o bueno, en estas últimas versiones Max le dice default shading. Para alternar este tipo de visualización lo hacemos con F3, ¿sí? F3 es la forma más rápida de alternarlo. Lo vamos a poder hacer en todas las vistas, ¿sí? En la perspectiva, en la frontal y demás. Este tipo de visualización lo que nos permite es ver a través de los objetos, ¿sí? Como primera gran ventaja. Y también la segunda ventaja nos va a permitir ver esta estructura alámbrica, ¿sí? Que va a representar cómo están creados esos objetos. Más adelante vamos a entender por qué nos sirve ver esa estructura en el Max. Si bien se puede cambiar con F3 de forma rápida, lo que también pueden hacer es hacer clic sobre este nombre, ¿sí? Default Shading, y lo pueden cambiar
con este listado. Hay varios tipos de visualización. Por ahora los principales van a ser este y el de wireframe, ¿sí? Ponen wireframe y default shading. Si no le funciona también el botón F3 directamente, en algunos teclados es necesario hacer la combinación función F3, ¿sí? Tienen que buscar la tecla función y apretarla al mismo tiempo con F3. Y una cuestión más es que pueden combinar la vista sombreada con la vista de wireframe. Y esto se hace alternando con el botón F4, ¿sí? Si presionan F4, mientras que está sombreado, ¿sí? Se tiene que ver así al principio. Apretan F4 y van a poder ver la estructura alámbrica, ¿sí? Que compone a los objetos sobre el sombreado. Por último, una cuestión más y que es muy importante, más que nada en los primeros pasos, es que tengan en cuenta que si bien pueden panear en las vistas ortogonales y hacer zoom, ¿sí? en cada una de ellas, les recomendamos que no orbiten, ¿sí? Si yo intento orbitar en esta vista, ¿sí? La forma en que está siendo visualizada es, bueno, es una especie de axonométrica, ¿sí? No hay una fuga, se ve de una forma poco intuitiva, se puede llegar a utilizar así, pero cuando van a intentar crear les va a generar una cierta confusión, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que si se empieza a ver así, ¿sí? Es porque la intentaron orbitar, una vista ortogonal, y para solucionarlo lo que pueden hacer es hacer clic donde dice orthographic y le pueden poner perspectiva o el nombre de vista que quieran, ¿sí? Voy a volver a poner left, que era la que estaba. Bien, ahora sí vamos a pasar a otras herramientas fundamentales. Hasta ahora vimos cómo desplazarnos. Ahora vamos a ver un poco cómo podemos llegar a manipular estos objetos, ¿sí? Hay tres herramientas principales para manipularlos, que son las de mover, rotar y escalar. Mover van a poder acceder haciéndole clic en este icono, rotar en este y escalar en este, ¿sí? También pueden acceder de forma rápida a estas opciones haciendo clic en la tecla, no haciendo clic, sino presionando la tecla W para mover, E para rotar y R para escalar. Vamos a poner mover, ¿sí? Tenemos seleccionado mover, voy a seleccionar una pieza, voy a seleccionar esta, por ejemplo. Le voy a dar Z para hacer zoom sobre esa pieza, voy a orbitar un poco, ¿sí? Y lo que voy a poder ver es que aparece en el medio del objeto este icono, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, esta representación a la que nosotros le decimos gizmo. Este gizmo nos permite entender cuáles son los tres ejes de dirección, ¿sí? Del espacio y nos está indicando de que este es el gizmo de mover. Lo que podemos hacer para mover es, fíjense, cuando yo voy moviendo el mouse sobre este gizmo, se va poniendo de amarillo, ¿sí? No estoy haciendo ningún clic ni nada, solamente estoy moviendo el mouse. Voy a intentar moverlo a lo alto, ¿sí? Y para hacerlo, lo que voy a hacer es posicionar el mouse sobre el final de la flecha Z, ¿sí? Que va a representar la altura, ¿sí? Acá en la punta de este vector voy a hacer un clic cuando está en amarillo, ¿sí? Y voy a mover el mouse para arriba o para abajo, ¿sí? No importa el mouse si lo muevo para la izquierda o para la derecha, lo que estoy haciendo es restringir el movimiento en un solo eje, ¿sí? Fíjense que acá lo muevo de izquierda a derecha y solo sube y baja. Ya que está y que están las cuatro vistas, tengan en cuenta que si bien parece que tres de las vistas están funcionando, esta cuarta, ¿sí? La que dice top, también está funcionando. Lo que pasa es que no percibimos el movimiento de arriba y abajo, ¿sí? Que está teniendo la tetera, porque la vista no tiene punto de fuga, ¿sí? Si nosotros, voy a cambiarlo para así se entiende, si la cambio a una vista perspectiva desde arriba y muevo para arriba o para abajo, la percepción del movimiento va a ser muy parecida a la que nosotros tenemos en la realidad, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que estas tres vistas son ortogonales y que son de representación técnica.
y no necesariamente son realistas. Así como podemos mover en un solo eje, vamos a poder mover en X, ¿sí? en Y y demás, pero también vamos a poder mover en dos ejes. Y para mover en dos ejes, tienen que poner el cursor en esta sección, ¿sí? Yo lo quiero mover, por ejemplo, en Z y en Y al mismo tiempo. Y voy a poner el cursor en la unión, en el vértice que une estas dos aristas. Cuando está en amarillo, clic, muevo y arrastro, ¿sí? Ahí lo estoy moviendo en Y y en Z. Lo voy a poder mover en X y en Z, ¿sí? Fíjense que en las vistas de arriba, ¿sí? En realidad las tres vistas ortogonales nos va a poder ayudar a entender cómo es realmente este movimiento. Es muy común que al principio no entendamos si la tetera se nos está acercando, si alejando y demás. Por eso es necesario que tengan estas cuatro vistas, por lo menos en un principio, ¿sí? Para entender para dónde se está desplazando ese objeto o cómo se está manipulando. Bien, se va a poder mover también el objeto de manera libre, ¿sí? Si hacemos clic en el medio, aunque siempre recomendamos que lo muevan primero en un eje o en dos ejes máximo. Bien, ya que está este tipo de manipulación es lo que nosotros le decimos directa, ¿sí? O visual. Lo estamos moviendo a donde el ojo nos parece que debería ir, ¿sí? Yo quiero que esté ahí, bueno, está ahí. Ahora bien, acá en un principio cuando estaba mostrando cómo era la interfaz, dije que había algo importante, que son estos valores X, Y y Z. Estos valores nos están mostrando dónde está posicionada esta tetera, ¿sí? En realidad el punto de anclaje de esta tetera, en el espacio. Y nos está diciendo que está en el 53 de X, en el 11 de Y y en el 15 de Z. Si nosotros lo quisiéramos centrar al espacio del max, ¿sí? Que es donde se intersectan estas dos líneas negras, ¿sí? Lo que podemos hacer es este valor ponerlo en 0. Voy a poner 0 en X, 0 en Y. Y también, en vez de tipear, ya que está, vamos a darles un tip. En vez de poner 0 y darle Enter, lo que podemos hacer es un clic derecho sobre estas flechitas y va a resetear el valor, ¿sí? Bien, y ahí estaría centrada nuestra tetera en el medio del espacio. Bien, así como está mover, está rotar. Y rotar, cuando le hacemos clic en el icono, nos va a cambiar el gizmo, ¿sí? Nos van a aparecer estos aros en vez de esos vectores. Para poder rotarlo, lo que hacemos es algo muy parecido. Nos posicionamos sobre uno de los aros. Cuando está en amarillo, hacemos clic, arrastramos y movemos, ¿sí? Y rotamos el objeto en uno de sus ejes. Lo vamos a poder rotar en una sola dirección, ¿sí? Dependiendo de lo que querramos. O también lo podemos rotar de forma libre, ¿sí? En tres direcciones. Pero de nuevo, para que sea de manera controlada, recomendamos hacerlo siempre de a uno. Fíjense que cuando estoy moviendo esto, me aparece un valor, que es el mismo que está acá abajo, ¿sí? Y ahí nos está diciendo no una unidad en centímetros, sino ángulo, ¿sí? Nos está diciendo cuánto está rotado en X. Entonces, si yo lo quisiera rotar 45 grados, puedo venir acá y ponerle 45. Y no es necesariamente hacerlo a través de este gizmo, ¿sí? Lo voy a poner de nuevo en 0 para que esté como estaba antes. También para rotarlo, ya que está, vamos a mostrar una herramientita. Después vamos a explicar en más detalle para qué sirven este conjunto de herramientas que vemos acá, que están representadas por un magneto. Si hago hover acá me dice Angle Snap, ¿sí? Voy a hacer un clic en esta opción y lo que me va a permitir es que la rotación que esté haciendo sea de manera un poco más controlada, ¿sí? Va a rotar el ángulo del objeto cada 5 grados. Lo voy a destildar para así está la configuración como antes, ¿sí? Y así lo puedo rotar de manera libre. Recuerden que cuando está en azul el icono está activo. Bien, y por último queda escalar, ¿sí? Escalar, cuando le hacemos un clic nos aparece este gizmo, ¿sí?
Y funciona muy parecido a mover. Cuando me acerco el mouse sobre la punta de este vector, se pone en amarillo y le doy clic. Voy a poder escalar en una sola dimensión, ¿sí? Fíjense cómo esta vista parece que no hace nada, ¿sí? Pero en realidad se está transformando el objeto. Lo voy a poder transformar en dos direcciones si pongo el mouse en la unión de esos dos ejes, ¿sí? Acá, cuando está en amarillo, le doy así. ¿Sí? En dos ejes, lo puedo hacer así. O lo puedo transformar en tres ejes si posiciono el mouse en el centro del gizmo. Y cuando está todo en amarillo, hago clic, arrastro y suelto. ¿Sí? En el momento que yo lo necesite. Lo voy a soltar ahí, ¿sí? Una cuestión importante cuando están trabajando con estas herramientas es que algunas aparecen así, ¿sí? Solamente el icono, y otras va a aparecer un triangulito chiquitito abajo a la derecha. Eso quiere decir que esa herramienta tiene más opciones, ¿sí? Si yo mantengo apretado el icono, nos van a aparecer tres opciones de escalado más. Por default está esta, ¿sí? Y les recomendamos que en los primeros pasos la tengan activa como está por default, ¿sí? Si no, se va a comportar de manera rara o no esperada, ¿sí? En un principio. Una cuestión más al momento de manipular los objetos es que si voy a empezar a escalarlo en Z, ¿sí? Lo mantengo apretado. Pero si en un momento digo, bueno, en realidad no me gusta, en vez de soltarlo y hacer control Z, ¿sí? Que esto es para ir para atrás, lo que puedo hacer es, mientras que está todavía presionado mi clic izquierdo y todavía no lo solté, puedo darle clic derecho. ¿Sí? Cuando le doy clic derecho, cancelo la operación activa. ¿Sí? Recuerden que clic derecho es para cancelar las herramientas que tenemos activas en el momento. Ahora vamos a ver un poco cómo se selecciona. ¿Sí? Sabemos que con un clic seleccionamos un objeto, pero ¿cómo hacemos para seleccionar varios? Bien, para seleccionar varios, seleccionamos uno y con control sumamos la selección, ¿sí? Voy agregando objetos a mi selección. Bien, este no lo puedo seleccionar porque está frisado. Si les llega a pasar eso, lo que pueden hacer es clic derecho y ponen Unfreeze All, ¿sí? Ahí se desfrizan todos los objetos. Voy a hacer un clic en este y demás. Si quiero deseleccionar, voy a utilizar la tecla Alt. Presiono Alt y lo que vaya cliqueando, mientras que mantengo presionado el Alt, va a ser deseleccionado, ¿sí? Un consejo al momento de estar seleccionando, si bien lo podemos seleccionar mientras que estamos en mover, rotar o escalar, es muy común que mientras que están seleccionando hagan algo así, ¿sí? Van seleccionando y lo van modificando. Para evitar esto, ¿sí? Y ser un poco más prolijos, el consejo es que cuando seleccionan, solamente seleccionen, ¿sí? Y para hacerlo pueden hacer clic en este icono donde dice Select, ¿sí? O con la letra Q van a acceder a esa opción de manera rápida. Y cuando está solamente Select, por más que muevan el mouse, ¿sí? O cliquen en algún lado, solamente va a seleccionar los objetos. Tengan en cuenta que cuando presionan Q, fíjense acá arriba, Q, 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 nos va a aparecer distintos modos de selección. Por default, lo voy a mostrar, está este, ¿sí? Recién mostrábamos que podemos seleccionar varios haciendo con control o podemos hacer un recuadro, ¿sí? Cuando presionan Q varias veces, nos va a cambiar esta opción de selección, ¿sí? Entonces voy a poner ejemplo, dejarlo en una selección circular. Y cuando haga un clic, arrastre y suelte en el espacio, me va a tratar de seleccionar de manera circular, ¿sí? Entonces, si es que les pasa eso y dicen, no, si estoy haciendo esto, ¿por qué me aparece un círculo? Es porque le dieron Q varias veces, ¿sí? Asegúrense de que por default está esta. Si es que les parece cómoda, la dejan así. No voy a mostrar demasiado esto, ¿sí? Porque, bueno, si no se va a extender demasiado el video. Pero la opción más típica también para seleccionar es la del recuadro, ¿sí? No necesariamente tienen que apoyarse sobre el objeto, sino que
haciendo clic en el espacio, arrastran y sueltan, ¿sí? Para englobar todos los objetos que quieren seleccionar. Lo que sí puedo llegar a decir sobre esta herramienta es una cuestión más, que ese comportamiento de selección, ¿sí? Arrastro, clic, hago clic, arrastro y suelto, va a variar dependiendo de cómo esté activo este icono o no, ¿sí? Por default, fíjense que el recuadro está apenas tocando este cubito, ¿sí? Entonces, si yo hago un recuadro y apenas toco el objeto con ese recuadro y lo suelto, va a quedar dentro de la selección. Si yo quisiera, lo que podría hacer es hacer clic en este icono y fíjense que me representa que para que esté seleccionado el objeto va a tener que estar enteramente dentro del recuadro, ¿sí? Hago así y estas dos van a estar seleccionadas, pero esta no. Por default lo pueden dejar así. Para deseleccionar completamente es bastante intuitivo. Podemos hacer clic en el espacio y queda todo deseleccionado. Y para borrar lo que estuvimos creando, por ejemplo voy a borrar esta tetera, le dan suprimir. Selecciona esta y esta también y le doy suprimir, ¿sí? Una última cuestión que suele pasarle más que nada a la gente que maneja Illustrator, ¿sí? Es que a veces pasa lo siguiente. Voy a hacerlo. Tratan de seleccionar algo. Voy a hacer así. Tratan de seleccionar algo y no pueden, ¿sí? Estoy haciendo clics y no pueden. Eso es porque activaron sin querer la opción de bloquear la selección, ¿sí? Y esta opción se activa con la barra espaciadora, que es digamos, el shortcut que uno utiliza para desplazarse en Illustrator. Entonces tengan en cuenta de que cuando la presionan se va a tildar este candadito en amarillo, ¿sí? Y si no están pudiendo seleccionar es por eso. Bien, con todo esto podemos llegar a decir que sabemos las principales funciones del programa, las herramientas más fundamentales que tenemos para crear, modificar y desplazarnos en la interfaz del mismo. Una última mención es que solemos tener las consultas de que si yo no tengo mouse, ¿cómo hago para hacer estos shortcuts y estas combinaciones? Bien, lo primero que recomendamos es que realmente utilicen un mouse, ¿sí? Estas funciones de hacer zoom, o panear o orbitar, las van a encontrar acá abajo a la derecha, ¿sí? Voy a mostrarlo rápidamente. Con un clic hago un zoom, clic derecho para terminar, panear, hago así, ¿sí? Clic derecho para terminar y orbitar, selecciono este icono y dentro de este círculo hago clic, arrastro y muevo. Si bien las pueden utilizar de acá, estas opciones, realmente es mucho mejor que utilicen un mouse, ¿sí? Porque van a ser mucho más precisos y van a perder menos tiempo en estas funciones que las van a estar usando muchísimo. Por último, quiero recordar que si bien es importante ver el video, es más importante todavía practicarlo, ¿sí? Vayan, abran el Max, traten de crear objetos, seleccionarlos, deseleccionarlos, moverlos, rotarlos, escalarlos, ver qué pasa cuando se empiezan a intersectar, cambiar las visualizaciones, jugar, probar y demás. Con solamente ver un video no les va a quedar fijado el conocimiento, ¿sí? Es muy parecido a practicar un instrumento, ¿sí? Uno puede saber la teoría, pero la realidad es que se tiene que saber usar ese instrumento, ¿sí? Hay que animarse a probar, ¿sí? Muchas de las cosas que yo fui aprendiendo fue a prueba y error, ¿sí? Hacía algo, no me salía, lo volví a hacer, buscaba, trataba de replicarlo y así fui aprendiendo, ¿sí? Entonces recuerden no solamente ver el video, sino practicarlo. Bien, esto fue todo, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.